Peñíscola es un lugar idílico para pasar unos días donde se mezcla el turismo de sol y playa, familiar y cultural. Este tramo de la muralla que nos encontramos ahora mismo es el tramo más antiguo de la muralla de Peñíscola, data de la segunda mitad del siglo XIII. Construido por el Papa Luna en el siglo XV, esta puerta sirvió de acceso por el mar al antiguo castillo en un embarcadero que funcionó hasta el siglo XVIII, cuando se cegó y terraplenó por motivos militares. Las murallas de Peñíscola tienen tres puertas principales. Esta donde estamos ahora mismo es la puerta más antigua, la puerta de San Pedro, San Pere. Fue construida a principios del siglo XV por el Papa Luna, Pedro Martínez de Luna, el nombre como Papa Benedicto XIII. Aquí tenemos una vista privilegiada de todo lo que es Peñíscola. Exactamente esto que tenemos atrás, Ezequiel, ¿qué representa? Pues el punto donde estamos ahora mismo sería el Fortín del Bonete, que está integrado en todo el conjunto de esta línea de murallas, que es la Batería del Príncipe. Bueno, nos hemos encontrado con una sorpresa aquí en la parte alta de Peñíscola. Joan tiene una tienda donde producen algo supremamente especial y novedoso. Es una cerveza a base de alcachofa. A ver, ¿cómo es la historia, Joan? Sí, bueno, primera y principal es una cerveza artesanal. Es Badum y tenemos varias, aparte de la alcachofa, son varias variedades de cerveza. Estamos ahora mismo en la calle Nueva, que es sin lugar a dudas una de las calles más fotografiadas de Peñíscola. Peñíscola es un conocido enclave turístico de la costa del Azahar castellonense que destaca por su peculiar ubicación, un enorme peñón rocoso que se adentra en el mar casi como una isla y que desde tiempos remotos aparece rodeado de un conjunto de murallas que lo han protegido de los 1000 ataques que ha sufrido a lo largo de la historia. Saliendo por la puerta principal del castillo, lo primero que llamará nuestra atención es el faro, construcción típica marina para el aviso luminoso nocturno de los navegantes. Su luz alcanza unas 35 millas. Antiguamente, en ausencia de la corriente eléctrica, se usaban fogatas, de ahí que la calle contigua tenga el nombre de Farons. El faro es uno de los edificios más emblemáticos de la película Calabush, rodada en 1956 en Peñíscola por Luis García Berlanga. La construcción actual es del año 1892. Pues ahora mismo estamos justo delante del faro de Peñíscola. El edificio actual que podemos ver se acabó de construir en el año 1892. Es un faro de primera categoría y se puede ver la luz desde más de 35 millas, hasta justo unas islitas pequeñitas que se llaman las Islas Columbretes, que tenemos enfrente de la costa. ¿Vale? Anteriormente a la construcción de este faro, la calle por donde hemos subido ya se llamaba la calle Farones, porque aquí se encendían las hogueras para orientar a los barcos y que no chocaran con las rocas aquí de la península de Peñíscola. El castillo de Peñíscola comparte con el Vaticano y el Palacio de los Papas de Aviñón el privilegio de haber sido sede pontificia, una de las 3 que ha habido a lo largo de la historia. La estructura principal del castillo y la ciudad proceden de tiempos de la dominación musulmana. En 1225 y con solo 16 años, Jaime I intentó sin éxito conquistar el castillo de Peñíscola.
8 años más tarde, en 1233, pudo conseguir que la fortaleza pasase a la corona cristiana, a cuyo patrimonio estuvo ligada hasta la cesión a la Orden del Temple en 1924. En 1307, y tras la caída de la Orden, Jaime II se apoderó de la fortaleza devolviéndola a la corona, siendo nuevamente cedida en 1319, esta vez a la Orden de Montesa. También esta orden efectuó numerosas modificaciones, hoy perdidas. Estamos ahora mismo en lo que era el patio de armas. El patio de armas, toda esta superficie, esta gran plaza, esto es el centro del castillo. Todas las dependencias del castillo se distribuyen alrededor de este gran patio. En primer lugar, aquí tenemos las torres de la entrada a mi derecha, que fueron objeto de la modificación a principios del siglo XV para hacer las dependencias pontificias. Era donde vivía el Papa Luna, ¿vale? El Papa Luna llegó aquí a Peñíscola por primera vez el año 1411 y se instaló definitivamente a partir del año 1416 hasta su muerte el año 1423. El Papa Luna murió y fue enterrado justo en esta iglesia que tenemos aquí al fondo, muy cerca del altar, por primera vez. Luego los restos, sus familiares se los llevaron ya hacia su ciudad natal, muy cerquita de Zaragoza. Primero las dependencias del Papa, luego lo que tenemos es el salón gótico, este gran salón, tenemos aquí una ventana geminada y la puerta, que era donde se hacían las recepciones oficiales, las grandes cenas, donde se hacían el centro político del castillo. Tenemos también aquellas dos puertas, son la cocina y la despensa respectivamente, y luego la iglesia del castillo, actualmente desacralizada, pero que durante la época del Papa Luna donde se realizaban las ceremonias y era la basílica papal. Luego ya a mi espalda, al otro lado, lo que tenemos en esta torre era lo que se tenía que haber construido, la Torre del Tesoro. Algunos historiadores dicen que a consecuencia del abrupto fin de los templarios no se acabó de construir el castillo, por eso esta torre, que tendría que haber sido la más alta de todo el conjunto, se quedó sin construir. En la parte del sótano lo que podemos encontrar son las bodegas, ¿vale? Las bodegas, y finalmente en la parte más profunda las mazmorras del castillo, ¿vale? Ahora iremos a verlas, son muy interesantes. Un pequeño apunte histórico: justamente en las bodegas del castillo fue donde se reunió el cónclave para elegir al sucesor del Papa Luna, y se eligió en las bodegas que están debajo de esta torre, en el sótano, que fue Clemente VIII, que fue finalmente el Papa que puso fin al gran cisma de Occidente ya en el año 1428. A pocos metros de la iglesia del castillo, a través del patio de armas, llegamos al salón gótico, construido años más tarde. Se diferencia principalmente de la sala de la iglesia por los enormes ventanales que dan luz natural a toda la estancia. En el salón se pueden ver blasones de la Orden del Temple colgados por las paredes, y en la puerta el blasón esculpido en la piedra de Fray Berenguer de Cardona, uno de los maestres más importantes que llevaron la orden en el castillo de Peñíscola. Pues el salón gótico era la habitación más importante, el salón más importante de todo el castillo, donde aquí estaba el Papa, recibía a los dignatarios, los embajadores que llegaban desde diferentes países, o altos miembros de la Iglesia, legados papales, llegaban hasta aquí. Este gran local fue construido por los caballeros templarios. Lo podemos apreciar en algunos puntos de la bóveda, donde, si nos fijamos, hay una superposición de hiladas de piedra de color más oscuro, una más oscura que la otra, ¿vale? Formando. Pues esto era importante porque los templarios representan a través de esto la alternancia entre el mal y el bien. Es un elemento característico. Otro elemento característico que me gusta destacar de este tipo de construcciones es cómo se construían este tipo de salones, ¿vale? Entonces, aquí tenemos las molduras a los dos lados del eje principal de la nave, ¿vale? Se utilizaban para encalzar una gran estructura de madera, un armazón, y sobre ese armazón se iban dejando las piedras que forman la bóveda.
finalmente, cuando la bóveda está totalmente cubierta, ya podía sostenerse por sí misma. Se retiraba el armazón y se desplazaba unos pocos metros para cubrir otro tramo de la bóveda. Es un detalle de cómo se construían este tipo de bóvedas. Otro detalle que a la gente también le gusta bastante son las argollas. Tenemos aquí, tenemos argollas, hay más aquí arriba también, argollas metálicas. Entonces, estas argollas servían para subir y para bajar las lámparas. Entonces, las lámparas se llenaban con aceite o bien con velas, entonces se subían encendidas y iluminaban toda esta estancia para hacer grandes fiestas por la noche. Cuenta la leyenda que cuando el Papa Benedicto XIII quiso huir de su fortaleza en Peñíscola, tuvo que esculpir él mismo en una noche una escalera en la piedra que le permitiese acceder al mar. Cuenta la leyenda que el precio de tan descomunal esfuerzo fue la pérdida de su anillo papal, una valiosa joya que cayó al mar y que nadie ha logrado encontrar desde entonces. Bueno, Ezequiel, hemos hablado tanto del Papa Luna que por fin llegamos donde está. Sí, este es el personaje más importante aquí en Peñíscola. Llegó un momento que hubo dos papas en la Iglesia Católica, uno estaba en Roma y el otro estaba en Aviñón. Este es el papa que estaba en Aviñón. En Aviñón está situado al sur de Francia. Desde un momento determinado, entre los reyes que le apoyaban estaba el rey de Francia. El primer papa era francés y el Papa Luna era aragonés. Entonces el rey de Francia le retiró el apoyo, tuvo que salir huyendo de Aviñón y acabó buscando un lugar en la Corona de Aragón, un lugar bien comunicado, situado junto al mar y que estuviera bien protegido y a resguardo de todos sus enemigos. Entonces él se acabó instalando aquí, a partir del año, llega por primera vez en 1411 y se instala en 1416 aquí en el castillo. Y entonces tenemos un papa en Roma y otro papa en Peñíscola. Y una curiosidad, llegó a haber tres papas al mismo tiempo, porque se reunieron en un concilio, el concilio de Constanza, eligieron un papa los otros dos anteriores tenían que deponer sus derechos y quedaría el tercer papa elegido. Sin embargo, una vez habían elegido el tercer papa, los otros dos no quisieron dejar el trono papal y nos encontramos que durante casi un año, un poco más de un año, hay tres papas simultáneamente en la Iglesia Católica. La iglesia de Nuestra Señora de la Ermitana se construyó a principios del siglo XVIII sobre un antiguo cementerio, como obsequio por parte del gobernador Sancho de Echeverría por la valentía demostrada tras la Guerra de Sucesión. Lo único que se conserva realmente de esta etapa es la fachada barroca. El resto de la iglesia fue reconstruida en 1820 tras la Guerra de la Independencia. Su construcción se realizó adosada al castillo para aprovechar la sillería de la propia fortaleza y como cerramiento del edificio. Nos encontramos ahora mismo frente a la iglesia de Nuestra Señora de la Ermitana, que es la patrona de aquí de Peñíscola. Esta iglesia fue construida a principios del siglo XVIII para celebrar un gran triunfo militar. A principios del siglo XVIII tuvo lugar la Guerra de la Sucesión Española. El año 1700 murió el último rey de la dinastía de los Austrias, Carlos II, sin dejar descendencia. Y hubo dos grandes candidatos. Por un lado, el sobrino nieto del rey de Francia, que se llamó Felipe d'Anjou, y por otro lado, el pretendiente archiduque Carlos de Austria. Al lado de estos dos candidatos se alinearon las diferentes naciones. Con Luis d'Anjou estaba Francia y la mayor parte de lo que ahora es España, incluida Peñíscola, y por el otro lado alineados con Austria, tenemos a Gran Bretaña, Holanda y Portugal. Durante esta larga guerra, Peñíscola sufrió un sitio de 18 meses, totalmente rodeada por tierra. Los soldados, los refuerzos y todos los suministros tenían que llegar por mar a través de la escalera del Papa Luna, directamente desembarcada hasta esta zona del castillo. Finalmente, después de la batalla de Almansa, que es bastante conocida aquí en el Reino de Valencia, el 25 de abril de 1707 se pudo levantar el cerco, el sitio de aquí de Peñíscola. Para celebrar este triunfo, este gran triunfo militar, el nuevo rey, Felipe d'Anjou, que ya pasa a la historia como Felipe V, ¿vale?, dio numerosos privilegios y beneficios aquí a la ciudad de Peñíscola. La proclamó ciudad fidelísima, le permitió añadir 2 flores de lis en el escudo de la ciudad, hizo nobles a todos los miembros del ayuntamiento, del consejo municipal,
y además les dio una exención de impuestos o puerto franco para la entrada y salida de mercancías. Y con todos estos ingresos se pudo construir esta magnífica iglesia. Lo que podemos ver en la fachada es que está coronada con el escudo de Felipe V, el escudo con la corona cerrada, ¿vale? Es un escudo muy parecido al que tienen ahora los reyes de España porque son de la misma dinastía de los Borbones. Y luego también tenemos en el dintel de la puerta, en las piedras labradas del dintel de la puerta, hay símbolos militares, como espadas, cañones, armaduras, banderas, tambores y otros elementos militares. Y finalmente el último elemento es a la izquierda de la fachada, ligeramente más alto que la puerta, está una inscripción a nombre del gobernador Sancho de Echevarría, que fue el gobernador que hizo frente a este largo y prolongado sitio. Actualmente, el Parque de Artillería cumple la función de parque botánico en el que los visitantes pueden disfrutar de la vegetación formada por palmeras, olivos, lavanda y flora autóctona procedente del Parque Natural de la Sierra de Irta. Gracias a la localización de estos jardines, que ocupan la parte inferior izquierda del castillo, las vistas que se ofrecen son de la playa norte de Peñíscola y del mar Mediterráneo, bañando las murallas de la fortaleza de la ciudad en el mar. Bueno, Ezequiel, ya estamos terminando el programa y a mí me gustaría que nos contaras un poquito sobre esta maravilla que tenemos en las faldas del castillo, que son los jardines. Sí, pues estos eran los jardines del Papaluna. Toda esta zona estaba jardinada en esta época, pero posteriormente se le empezó a dar un uso militar. Entonces por eso podemos ver trincheras, pasos cubiertos, lo que son casamatas. Aquí detrás mismo tenemos el gran polvorín, en fin, diferentes usos para guardar las armas, para poder situar y mover las piezas de un lado al otro por las diferentes baterías de la fortificación. Ahora, tú me dices que este jardín lo abrieron hace muy poco tiempo. Sí, anteriormente se podía visitar solamente una pequeña parte y han sido ya 3 años, 3 veranos que ha estado abierto al público. Bueno, estamos realmente maravillados con Peñíscola. Espero que alguna vez, si vienen a España, averigüen. Si van entre Valencia y Barcelona, hay una parada obligada que se llama Peñíscola. Búsquela en YouTube, en Google y va a tener toda la información sobre esto que hemos visto en estos 2 programas aquí en Sucesos. Ezequiel, muchas gracias nuevamente por tu tiempo, por tu conocimiento y por habernos ilustrado de una manera brillante todo lo que ha sido Peñíscola a través de la historia. Pues muchas gracias por venir a ver a nuestra ciudad. Amables televidentes, muchas gracias por estar con nosotros. Nos encontramos el próximo sábado a la misma hora, 1 en punto de la tarde.